Ok, muy bien. Valdemar. Bueno, no, simplemente darle la bienvenida al amigo Daniel, que he conocido un poco gracias a amigos en común de la economía, del área de la economía, ya que él es economista. Y claro, el tema despierta mucho interés, que es China, y lo ha Ujú, despertado el curso, La aventura humana. O ujú, sea que, en definitiva, son inquietudes que parten de la profesora Alicia. ujú, Y bueno, la oportunidad de que Daniel eh, presentara un libro, eh, que el libro es Descubrir China, Descubrir China, que está muy interesante, súper interesante. Y entonces ahí hubo un conciliábulo con ujú, Elizabeth, Carlos ujú, y Mónica y alguno más. ujú. Elizabeth lo leyó 2 veces el libro y está desesperada por discutirlo, Y tiene no muchas está ganas. hoy, creo, porque está de Y no, y viaje, no- y no ujú, está. pero recibirá la grabación. Entonces, entonces surge la invitación a Daniel, y Daniel, de buen agrado, nos va a dar una visión hoy de lo que es China, que es justamente como potencia emergente y como potencia que sin lugar a duda va a tener un lugar predominante en este mundo multipolar que nos espera, o al cual estamos arribando de Ujú. una manera bastante traumática, pero arribando al fin. De manera Ujú. que la alegría de tenerlo a Daniel entre nosotros, escucharlo, hacerle las preguntas que vayan apareciendo, supongo. Me gusta el desarrollo de que él, digamos, haga una presentación del tema con el cual parte. Ujú. que, el tema se lo tiraste tú, Ligia, ¿no? Lo discutimos, sí, de la democracia, cómo la ven los chinos. Pero ahora que dices eso, según él vaya hablando, para no interrumpir a Daniel, pueden usar el chat para ir haciendo las preguntas. Yo tomo nota y se las podemos ir presentando y así todo queda organizadito. ¿Ok? Perfecto, ¿no? ¿No? Así que Bienvenido. bienvenido, Bienvenido, Daniel. Daniel. Estamos todos Decía antes, atentos. primero digo, quiero agradecer o reconocer a Waldemar por, por la invitación que me hizo. Segundo, quiero agradecerte a ti, Ligia, por haberme aceptado para, para conversar un rato. Y tercero, no sé cuántos somos conectados, pero agradecerle a todas y todos por el tiempo que van a dedicar, que espero sea bien consumido, y eso depende fundamentalmente de mí. Muy bien. Sí, Ligia, como sabes, yo elegí un tema que debe ser de los temas más ríspidos cuando uno habla de China, que es el concepto de la democracia china, Ujú, que tiene varias aristas y que deben ser de aquellas cuestiones de China más fáciles de comprender. Y yo subrayo, Ligia, amigas, amigos, el concepto de comprender, que no tiene ujú, absolutamente nada que ver con justificar o compartir. Eh, para hablar de esto, yo quiero empezar Hay dos temas que son muy importantes para ubicarnos. Lo primero, también hacía alguna referencia a Waldemar, es ujú, que la reemergencia de China, y subrayo lo de porque efectivamente China supo ser, y así lo dice su nombre, que significa el centro del mundo, ujú, supo ser hasta el siglo XVIII, yo diría hasta el XIX,
una potencia de envergadura mundial. Esta reemergencia, en mi opinión, significa un cambio de época, un cambio de era. Yo escribí en el 2010 un libro que fue editado solamente en China, que está editado en mandarín y en inglés, y lo llamé en el 2010 China alumbra un cambio de era. ¿Por qué efectivamente era un cambio de era? Digo, algunas cuestiones para subrayar o para explicar el concepto. Nosotros dijimos que por Se cortó. Ujú. Daniel, como fue China, ahora, como ajá, fue fue que China. como que te fuiste por un momento. ¿Puedes repetir eso último, Daniel? Sí, Ujú, yo ujú, para subrayar el por qué ujú. Sí. considero que la reemergencia de China es un cambio de era, un cambio de Era. época. Ujú, ujú, Eh, Primero, asistimos por primera vez en la historia moderna a que una ex colonia, como lo fue China hasta ujú. inicios del siglo XX, y un país en desarrollo se transforma en una potencia mundial. Por primera vez también en la historia moderna es una civilización completamente distinta a la nuestra la que hoy domina de alguna manera o es una gran protagonista de la escena internacional, a todos los niveles, porque significa, cuando hablamos de esto, de que China hoy tiene un papel determinante, repito, una civilización que nada tiene que ver con la nuestra, con el comercio, las finanzas, la política, la diplomacia mundial. Y esto es un hecho de una relevancia fundamental. Por primera vez también en la historia moderna, China ha comportado un desplazamiento del centro de gravedad de Occidente hacia Oriente. Ujú, Fíjense que es un desplazamiento a nivel, y también por primera vez hoy el mundo no mira siempre, pero tiene que mirar hacia Oriente para entender lo que está pasando en el mundo en todos sus ujú, aspectos. Fíjense nada más que a nivel económico, a mí me gusta citar esto, ujú, para explicar eso de esa traslación del centro de gravedad de Occidente a Oriente. Según las proyecciones de consultoras y especialmente del Banco Mundial, en el 2050 la primera economía del mundo ujú, va a ser China, pero no solo, ya lo es, atención, porque si nosotros medimos, esto es ujú, importante también, y da una idea de la magnitud del cambio. China, en 1949, ujú, cuando se funda la República Popular China, lo que hoy conocemos como la China moderna, la China en la cual surge y se funda a partir de una guerra civil liderada por el Partido Comunista, que vence esa guerra civil contra el Partido Nacionalista, que después se huye, se van casi todos para Taiwán, etc. Pero fíjense esto, en ese momento, para ver la magnitud del cambio, en ese momento China estaba entre las 12, repito, 12 economías más pobres del mundo. Hoy, desde el 2015, según el Fondo Monetario Internacional, ya es medida en paridad de poder adquisitivo, ya es China la primer economía del mundo. Medida en dólares corrientes sigue siendo Estados Unidos, pero yo me refiero a otra cosa, Alicia, de que en ese traslación del centro de gravedad, en el 2050, la economía china va a duplicar a la economía de Estados Unidos. Las proyecciones del Banco Mundial y otras consultoras, de Bloomberg, etcétera. La segunda economía del mundo va a ser la India. La tercera, Estados Unidos.
La cuarta va a ser Indonesia. Y así llegando hasta que en las primeras 10 no hay, no hay una sola economía europea. Entonces, esto también significa un cambio de época, porque esa traslación del centro de gravedad significa que hoy ya no es más Occidente, y esto es un hecho epocal en la historia moderna, sino que es Oriente quien tiene un papel decisivo en el concierto internacional y a todos los niveles, Se cortó. también cultural. Yo lo que diría es que es cierto, no es fácil, Ligia, amigas, amigos, no es fácil comprender a China. Y yo diría que a diferencia de Oriente, que siempre tuvo un oído atento y hacia lo que era la cultura occidental y supo importar lo mejor de valores y de conceptos de occidental, Occidente nunca miró prácticamente hacia Oriente, salvo raras excepciones. Lo que fue Mateo Ricci, el jesuita, que fue el primer jesuita que llegó en el siglo XVI a China, etc. Pero ¿por qué también? Porque China, digo, porque Occidente no está acostumbrado. Así como Oriente estaba acostumbrado a mirar hacia Occidente, Occidente no se acostumbró nunca, porque nunca tuvo que hacerlo. Pero Occidente conquistó al mundo, y lo hizo los varios imperios que se han sucedido, los conquistó políticamente y los subyugó militarmente. Entonces, impuso su cultura al mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y eso es más que evidente, en la época, en nuestro siglo XX, lo que significa la penetración de los Estados Unidos en nuestra cultura. El famoso American Way of Life se transformó en un World Way of Life, o sea, de que el mundo importó mucho del modelo de Occidente y en el caso del siglo XX, un Occidente liderado por los Estados Unidos. Entonces, además, y esto soy también muy enfático, también cuesta, y lo vamos a referir después, para Occidente aceptar que hay un país como es China, cuyo modelo institucional, cuyo modelo económico, nada tiene que ver con el modelo occidental y menos con el modelo de democracia liberal occidental. Entonces, no es fácil. Y acá hay una actitud no de pereza intelectual para comprender a China, sino también hay cuando por ejemplo, Estados Unidos proclama la amenaza china, es también, y no acepta el rol ineludible de China, es también porque reconocer plenamente el papel que está jugando China, esto que muchos han calificado como el milagro chino, significa también reconocer que hay un partido comunista que logró pasar de una situación de pobreza total a erradicar 800 millones, un país de la pobreza, a erradicar en menos de 40 años, pasar de una situación de semi-analfabetismo a liderar hoy las nuevas tecnologías, a ser el principal socio comercial de más de 150 países del mundo, y todo eso fue consecuencia y esto es un hecho inobjetable, no siempre compartible, pero fue consecuencia de un modelo de partido único dominado a todos los niveles por un partido comunista que no surge de las elecciones de sufragio universal como estamos acostumbrados nosotros.
Y también hay en la aproximación a China, y en eso yo me dediqué mucho en este libro, por eso también en el des yo separo el prefijo des de cubrir y voy a la concepción etimológica, en el sentido de que en esa aproximación a China hemos caído en estereotipos, en prejuicios. Y yo lo decía al inicio de esta conversación, la idea no, mi objetivo en todos los casos es, del libro y también acá, en este momento, es sacar ese velo y dar los elementos como para que se pueda comprender y entender el porqué de muchas de las medidas que China está adoptando tienen efectivamente que son imposibles de ver, de entender, si nos manejamos con prejuicios. Por ejemplo, si ya nosotros decimos que China es una democracia, no es una democracia y es una dictadura, yo lo que quiero explicar es por qué China no es una dictadura y es, como yo titulaba esto, para los chinos una democracia con características chinas. Y acá voy al segundo aspecto que tiene que ver con nuestra charla de hoy, para dar contexto. Primero era, China es un cambio epocal y entender China, en mi opinión, es el gran desafío intelectual, cultural, político del siglo XXI. Estoy convencido de eso. Quien no entienda a China, repito, no quiere decir compartir, no va a entender absolutamente nada de lo que ocurre en el mundo. Es un interlocutor, un factor decisivo en cualquier ámbito de la escena mundial. La segunda es que esta conversación que vamos a tener se da en un contexto de un deterioro de la democracia liberal. Eh, los sociólogos, politólogos, hablaban de tres olas democratizadoras, las llamaban así, sobre todo Huntington las llamaba así. Una primera ola que se inició en el siglo XIX, y sí, yo diría incluso hasta un poco antes, que fue la que inició en los Estados Unidos, lo que se llamó la democracia jacksoniana. Después se expandió a Europa, fundamentalmente Gran Bretaña, Francia, Italia y partes de América Latina. Después una segunda ola que surgió tras la derrota del fascismo, de la Segunda Guerra Mundial, del nazifascismo de la Segunda Guerra Mundial, y que estuvo también caracterizada por los procesos de descolonización, sobre todo en África y parte de Asia. Y la tercera ola fue, y ustedes recordarán, la que se inicia a mediados de los 70, conocida como la Revolución de los Claveles de Portugal, y que después se fue extendiendo a España, a Grecia, países que vivían bajo dictaduras, y fundamentalmente América Latina, que también coincide con el fracaso o el derrocamiento de las dictaduras militares. Actualmente esa tercera ola se está agotando. Y yo a mí no me gusta cuando tengo estas también, es abrumar con cifras. Pero yo le voy a dar datos de uno de los institutos más para dar una idea de este deterioro de la democracia. Voy a dar datos de una consultora, la más escuchada, seguida en el mundo, que se llama, en español sería Variedades de Democracia, y que subraya en su último informe, el 2026, que en el 2025 ellos tienen unos parámetros para medir democracia electoral, democracia institucional, democracia parlamentaria, pero que conjuguen de esos criterios
en el 2025 se fueron 45 países en un solo año que, según los parámetros por los cuales ellos miden la democracia, se alejaron de la democracia. Y consideran, repito, siempre, y están los estudios, lo pueden encontrar en internet, y consideran que solo 29, repito, de los casi 200 países del mundo, solo 29 pueden considerarse democracias plenas. Los países, según siempre esta misma consultora, liberal representan más del 70% de la población mundial. Y esos países representan el 46% del PIB mundial. Y no solo, fíjense que yo hablaba, y sin duda Estados Unidos es la democracia liberal más antigua, fue la que promovió la democracia y a partir de la promoción, después fue también lo que significó en 1789 la Revolución Francesa, pero lo que estamos acostumbrados como democracia liberal fue efectivamente, nace con los Estados Unidos y esto, según esta consultora, Estados Unidos ha perdido, está fuera de, después, por primera vez en más de 50 años, fuera de esa categoría de democracia liberal. Sin lugar a duda, esto es producto de el gobierno actual del presidente Trump, siempre en palabras de la consultora, que según la cual la velocidad con la cual se está desmantelando la democracia, y hay varios ejemplos de eso, en los Estados Unidos no tiene precedentes en la historia moderna. Incluso fíjese también qué interesante esto. Ustedes quizás han leído que en estos días, incluso participó el presidente Orsi, se celebra en España una reunión de presidentes y la palabra de orden de la reunión es por más democracia. O sea, no es que los fundamentalmente eran jefes de Estado, de gobierno, de países, llamémosle, con gobiernos progresistas, de izquierda o centroizquierda. Pero no se trató, el tema era cómo se posicionan, no en función de una democracia que tenga connotaciones que signifiquen un apegamiento a una concepción política, sino defender la esencia misma de la democracia liberal, de la democracia occidental, que hoy, según ellos y según consultoras, etcétera, está amenazada por lo que significan, por ejemplo, el crecimiento de partidos en Europa que tienen una raíz fascista o nazista, pero también porque el ícono de la democracia, como lo supo ser Estados Unidos, hoy no es ejemplo para nada en el mundo y que además, efectivamente, a nivel internacional, en esta situación de conflictos, hay, sin lugar a duda, y esto tampoco es una opinión personal, esto fue flagrante en el caso de Venezuela, en el caso de Irán, una violación del derecho internacional y un renegar barra despreciar del sistema multilateral y de Naciones Unidas. Y hoy Estados Unidos está aplicando con hechos o con conceptos que me son difíciles de calificar, que hablan de
amenazan, lo hizo el presidente Trump, con destruir en una noche toda una civilización, como amenazó Trump a Irán de destruir la civilización persa. Entonces, en ese contexto, se ve cómo se está manifestando esto. Hay, o sea, desaparecía la euforia liberal que acompañó efectivamente esa euforia o festejó el fin de la Unión Soviética y hoy esa euforia ha desaparecido y es la academia y la política que se interroga sobre la pérdida de calidad de los sistemas democráticos y las amenazas estructurales a su propia supervivencia. Esto se manifiesta, existe en todo el mundo, y esto es transversal. Hay un desinterés creciente por ejercitar su derecho al voto en aquellos países, y no me refiero a países no habituados, me refiero a los grandes países como de Occidente, en el cual, donde no es el voto obligatorio, que en su gran mayoría no es obligatorio, la deserción electoral, o dicho, la participación electoral, tiene niveles que se llegan al 50%, o sea, uno de cada dos. En Italia las últimas fue del 40%. O sea, que 6 de cada 10 personas en Italia no le ven sentido al voto. Existe una creciente, y esto también es este auge de los partidos populistas en Europa, es también producto de unas proclamas de antisistema, antipartidos políticos. Bueno, nosotros tenemos como vecino muy próximo, al menos geográficamente, yo políticamente me siento en las antípodas, al presidente Milei, que sale electo presidente con la consigna: voy a terminar con la casta. O sea que él estuvo cosechando lo que efectivamente existe, y eso es no solo el caso de Argentina, pero que está permeando las sociedades una desconfianza por el sistema político de los partidos tradicionales, y eso vale para los partidos conservadores como para los partidos progresistas. Sin lugar a duda, esta crisis de la democracia arrastra a la crisis de la teoría, o sea, interpela, en mi opinión, y acá cada vez más me introduzco al tema de China, interpela la superioridad del modelo occidental y plantea nuevas cuestiones, amigos, amigas. Cuestiones como si la democracia es un valor universal, si tiene características comunes que valen para todos los países. Se cuestiona la compatibilidad entre la universalidad, como la quisimos exportar desde Occidente al resto del mundo, y las singularidades. Se interroga si es aplicable a todos los países independientemente de su cultura y su grado de desarrollo y su composición social. Hasta hoy en países se interroga, y también en los Estados Unidos, cuando se ven hechos de violencia contra la sociedad civil también, que hay que retrotraerse a las épocas felizmente superadas de los Estados Unidos, de los derechos humanos, se interroga sobre si este modelo de democracia satisface los derechos más básicos y las necesidades básicas de los individuos. Entonces, es en este contexto que vale la pena introducirnos a
la concepción china de la democracia. Con un agregado, estimados, que esta tampoco la discusión del modelo chino o del paradigma chino no es un tema baladí, porque, y ni menos el tema de la democracia que yo llamé con características chinas, porque el progreso o la falta de democracia en la transición china se ha convertido, por la influencia que decíamos antes que tiene China, no solo un problema doméstico de China. En esa concepción, que es un poco la que subyace en la posición china, en el concepto china de democracia, es que la democracia es una combinación, un sincretismo que funciona, y quiero ser también muy enfático en este concepto, para entender lo que viene después, que fusiona la universalidad de sus valores con las especificidades únicas e irrepetibles de cada país. La universalidad no puede ignorar las singularidades de las sociedades, así como esas singularidades o particularidades políticas, económicas, sociales, culturales, pueden negar de los valores democráticos universales. Yo quiero empezar para introducirnos ya de pies y cabeza al tema de la democracia en China, citar, hay un académico muy influyente chino que supo ser, que es actualmente el director del Centro de Innovaciones Gubernamentales de la Universidad de Beijing, que también asesor en reformas políticas del gobierno, que así define la democracia con características chinas. Y lo leo. Nosotros los chinos estamos construyendo una poderosa y moderna nación socialista con características únicas. Para nosotros, la democracia no es solo una buena cosa, sino algo esencial. Los clásicos del marxismo dijeron: no hay socialismo sin democracia. Por supuesto, nosotros estamos construyendo una democracia socialista con características únicas. Por un lado, queremos absorber lo mejor de la cultura humanista de todas partes del mundo, incluyendo las mejores políticas democráticas. Por otro, nunca importaremos un modelo político extranjero. Nuestra construcción de una política democrática debe estar estrechamente integrada, y esto es fundamental, a nuestra historia, a nuestra cultura, tradiciones y realidad social de nuestra nación. Solo así el pueblo chino podrá disfrutar de los dulces frutos de la democracia. Lo primero que tenemos que entender, y acá estaba en el concepto de este académico, que es imposible explicar el sistema chino desconociendo las enormes diferencias entre civilización oriental y occidental, ni tampoco recurriendo a las teorías existentes. Porque, reconozcámosla, las teorías dominantes predican, a veces en un tono mesiánico, que los pilares de la democracia son el sufragio universal, el multipartidismo, y este es un camino sin salida, porque si nosotros nos manejamos con estas teorías, nunca se va a reconocer, ni nunca se va a entender por qué el 90%, y acá llegan las conclusiones, por qué el 90% de los chinos
consideran que su país vive en democracia. Entonces, esto es de lo que nos tenemos que despojar, porque así como, pongamos a la inversa, si la academia y la política china, que siempre habla que su modelo no lo quiere exportar a nadie. Atención, el arte de gobernar chino tiene 3.000 años, ¿eh? 3.000 años. Hasta por un problema de ancianidad podría decir, este es el modelo. Y esto es lo que yo considero un modelo de gobierno democrático, porque para mí China, dicen los chinos, es democrático. Entonces China se puede sentir con el derecho de decir, manejándose en términos binarios, de acuerdo al concepto de democracia occidental, puede decir de que o son democracias o no son democracias. Puede decir el resto del mundo o Estados Unidos no es una democracia. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo modelo, con también un hecho que no es menor, un modelo que logró que en 40 años lograr lo que Estados Unidos llevó 150 a nivel de progreso económico, cultural y social. Entonces, tenemos que entender que yo me opongo a... Es como aquello, ¿no? Que también lo leía una vez algún chino que decía que la democracia no es como la Coca-Cola, que sabe igual en todo el mundo. Ya que, y el jarabe, la fórmula se produce en un solo país. La democracia, así como la Coca-Cola monopoliza y tiene su patente, tampoco definir arbitrariamente los estándares de democracia, repito, que tiene 200 y pocos años, y fabricar esa narrativa binaria, democracia versus autoritarismo, no democracia, lleva a una confrontación entre sistemas políticos e ideologías que no tienen tampoco mucho que ver con las prácticas democráticas. Porque, repito, lo decía antes, que yo no veo que tiene de democrático decir yo pongo e impongo los criterios para juzgar si un partido, si un país, perdón, es democrático o no. Y acá también hay que entender otra cosa que es muy importante, que mientras para Occidente la democracia liberal es prácticamente un dogma inamovible, cada vez se mueve más, pero es considerado como tal, como un cuerpo dogmático. Para China, y esto es clave también, amigas, amigos, para China la democracia no es un valor en sí misma, sino es un instrumento cuya eficiencia, eficacia, se mide en función de su capacidad de beneficiar a la sociedad. Eh, Fíjense, yo hablaba antes también, y esto lo asocio a lo que es este modelo chino y lo del cambio de era. Fíjense que ustedes recordarán, muchos recordarán, que Fukuyama escribió en el 91, una vez, 90, ahí, una vez, luego de la implosión de la Unión Soviética, que era el fin de la historia. Y planteó que a partir de allí sería el mundo que inexorablemente se encaminaba a un régimen o a regímenes de democracias liberales. Seguro, yo creo que Fukuyama, en mi opinión, de las previsiones peores o más equivocadas que hizo la ciencia política en el siglo XX, no tuvo en cuenta que
con China nacía otra historia y que también con China empezaban efectivamente a aplicarse modelos exitosos desde el punto de vista de sus resultados, que nada, repito, nada tienen que ver con los modelos de la democracia liberal. En China, contra la creencia generalizada, eh, en China la búsqueda de su democracia ha sido un esfuerzo permanente. Es tan permanente que desde antes de la caída de la dinastía Qing, la última dinastía que cayó en 1912, cuando se funda la República China, no la República Popular China, ya ahí se empezaba a discutir el tema de la democracia. Y se discutía en función también porque, habida cuenta de la invasión de las potencias extranjeras que la colonizaron, me refiero a Japón, Estados Unidos, Rusia, Francia, ellos veían de que esos países habían logrado conquistar a China con un sistema de democracia que había significado en este caso un enorme desarrollo económico y un poderío militar que llevaba a que hoy China fuera sometida a una colonia. Entonces, a partir de eso se empezaron a interrogar y hubieron varios esfuerzos, sobre todo después de constituida la República, o sea, terminada la última dinastía, para aplicar el modelo, incluso esto embanderado por el primer presidente de la República China en la historia, el primer hombre que dirigió a China después de los emperadores, Sun Yat-sen, intentó importar ese modelo y fue un fracaso a tal punto que culminó con una sublevación popular que efectivamente significó, lo mencionaba antes, entrando por otro lado, significó el triunfo de las fuerzas comunistas. Eh, por ejemplo, ya desde el 49, cuando Mao, como secretario general del Partido Comunista, toma el poder, uno de sus principales libros y conceptos fue el tema de la democracia a la China. Y sobre eso se lograron avances muy importantes, como significó, obviamente, la abolición del feudalismo, del régimen feudal que se imponía en China, significó la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, significó la igualdad de derechos independientemente, o la igualdad de oportunidades, etc. Pero desde allí, a pesar de eso, obviamente, los primeros, inmediatamente de asumido el poder, y a partir de la proclamación de que había un compromiso, después, atención, de que China en más de 3.000 años nunca conoció la democracia, nunca. Repito, la conoció formalmente en un breve periodo entre el 12 y el 45, que después terminó como terminó, pero a pesar de eso, Estados Unidos inmediatamente lo primero que hizo, rompió relaciones con China en función de sí que era un régimen comunista y que no era democrático, como tal merecía ser marginado del mundo. Fíjense que el padre de esta China moderna, en esa búsqueda de la democracia, que es Deng Xiaoping, o sea, más que el padre de la China moderna, todos coinciden, todos, todos, coinciden que fue a partir de las reformas, lo que él mismo llamó el proceso de reformas y apertura,
que China se encaminó a este milagro que algunos números dábamos al inicio de esta conversación. Bueno, y él hablaba de 4 modernizaciones como elementos claves, factores claves para lograr sacar a China de la miseria y ponerla en el nivel que potencialmente China podría ocupar y el nivel de satisfacción que en el mundo y el nivel de satisfacción, según él, de la población que China estaba en condiciones, en obligación, el gobierno comunista de darle a ese pueblo. Entonces, las 4 modernizaciones para Deng eran modernizar la agricultura, modernizar la industria, modernizar la defensa, la defensa y los mecanismos de defensa, militares también, o militares esencialmente, y también la ciencia y tecnología. Pero él hablaba, nada de esto va a ser posible si no hay un cambio en el sistema político chino. Y ese cambio, él lo resumía diciendo una quinta modernización, que es la democracia con características chinas. Si nosotros, decía él, no logramos a partir del Partido Comunista cambiar, dejar atrás los dogmas como la dictadura del proletariado, los dogmas como la parte más ortodoxa del marxismo-leninismo, y no renovamos con, no, decía así él, no emancipamos la mente y vemos no solo a nivel económico, sino a nivel político, institucional, qué cosas podemos importar de Occidente para mejorar nuestra democracia. Pero en ningún momento, esto llevó a muchas confusiones y a muchos errores, que pensaron que con Deng Xiaoping se abría un camino que, y esto fue teorizado, estimados, se abría un camino por el cual inexorablemente el crecimiento económico de China conduciría a un sistema democrático liberal, haciendo uso, y entre comillas yo creo que abuso, de una experiencia que vivieron muchos países. Ellos, repito, la academia y la política, pensaban de que efectivamente no podía mantenerse ese crecimiento espectacular de la economía china si se mantenía, no se iba hacia un sistema democrático, porque las contradicciones entre ese crecimiento de la economía, el prosperar de la empresa privada, etcétera, llevaban inevitablemente a un sistema de acuerdo a los parámetros de la democracia occidental. Entonces, China hace un hincapié para fundamentar su democracia en lo que ellos llaman también etimológicamente democracia, la etimología griega, o sea, el gobierno del pueblo. Y en eso hacen un hincapié y han modelado sus estructuras institucionales teniendo como principal prioridad que ese modelo institucional, ese modelo de desarrollo económico, efectivamente sea, se traduzca en beneficio para el pueblo. Y China sostiene que un sistema, para China,
para China. Sea democrático no es solo por la forma que se lleva a la creación de un determinado gobierno, sino que, y también voy a hacer una referencia un poquito más adelante a esto, sino también que se mida por su eficacia, por su nivel profesional de los cuadros que están al frente del gobierno y su capacidad de dar respuestas a la necesidad de la gente. Entonces, así hay, yo lo decía antes, ¿no? Eh, que la historia, las tradiciones, la cultura. Yo les quiero decir una cosa. China, para entender esto, hay también un concepto clave y de ahí ir deduciendo muchas cosas. China es más un estado civilización que un estado-nación. Porque como estado es la civilización que ha logrado sobrevivir más de 5.000 años y que está presente en todo el accionar político del gobierno y del Partido Comunista, y es mucho menos un Estado-nación que empezó a gestarse como Estado-nación a principios del siglo XX. Hay quien dice con razón que China es un Estado-civilización y un Estado-nación en construcción. Entonces, ese peso de la civilización, esa historia, esa tradición, esa cultura, son distintas absolutamente a la de Occidente. Y están inspiradas, por ejemplo, en el confucianismo, que está legitimando, como vamos a ver, muchas de las formas institucionales de China. Es por eso que es también en este cuadro de ese peso de civilización, lo decía antes, lo digo con otras palabras, pensar que la democracia occidental es aplicable en China es aún más absurdo, mucho más absurdo, que los intentos que hubo, particularmente, sí, por los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, de aplicar la democracia en países como Irak, como Afganistán, que efectivamente se demostró no solo el estrepitoso fracaso político, basta ver lo que son hoy Irak y Afganistán, sino también un costo de cientos de miles de vidas humanas y de decenas de miles, cientos de miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué? Porque esencialmente eso que los politólogos llaman en inglés la nation building, el intentar imponer modelos que desconozcan las tradiciones, la cultura, la historia de otros pueblos, está condenada al fracaso, absolutamente. Ni que hablar, ni que hablar en el caso de China, en el cual, repito, la civilización china, su filosofía, sus costumbres, siguen siendo moneda corriente, no solo a nivel de las formas superestructurales, sino a nivel de la cultura de la gente. Para China, efectivamente, las elecciones, tal cual el sufragio universal, que en China lo hay, lo voy a hablar, son una forma de cumplir con esa obligación del gobierno de satisfacer, pero no es la única. Y si los gobiernos responden a las demandas y deseos de la gente,
También en esa concepción de la democracia, gobierno para el pueblo, para China son tan democráticos, hayan sido electos o no por sufragio universal. Y eso, fíjense, de acá voy a, hablando de la democracia concebida para satisfacer las necesidades del pueblo, concepto, o el gobierno del pueblo. Yo voy a citar, también acá lo anoté, lo pongo, así empieza uno de los capítulos de mi libro. Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento. Esto lo dijo Nelson Mandela. Y efectivamente, para los chinos, según los comunistas chinos, mientras un país tenga instituciones formales que garanticen efectivamente que las políticas gubernamentales reflejen efectivamente las opiniones, con un régimen que llaman de consulta, del público, que los ciudadanos logren un espacio para participar en la vida política y lo tienen, todos pueden considerar sistemas democráticos, independientemente del multipartidismo, de los procedimientos electorales, etc. Y acá hay un concepto clave, que es un concepto que tiene 2500 años, concepto que fue acuñado por Confucio. Para quien no, Confucio fue más o menos contemporáneo a Sócrates, en el cual sería el Tianmin, o el mandato del cielo. ¿Qué significaba el mandato del cielo? Perdón, Confucio vivió una época de una inestabilidad china, de guerras, de luchas civiles por el poder, de caídas, de dinastías, de un reino que no estaba todavía aún unificado. Y, según la ética confuciana, el emperador es hijo del cielo y aparece como el mediador entre el universo y los hombres. Y como mandato del cielo, tiene la autoridad de celebrar los ritos, la autoridad para garantizar la armonía que regule. También el concepto de armonía está ha penetrado muchísimo, de armonía, de estabilidad, en la concepción política actual del gobierno chino. La armonía, decía, que regula la vida terrenal y el cosmos. Y decía que la sociedad no puede vivir en armonía, sino está gobernada por un príncipe virtuoso que sirva como ejemplo a sus súbditos. Esa fue la doctrina del mandato del cielo, a lo cual efectivamente, hoy, el Partido Comunista, fíjese lo curioso, o también lo difícil de explicar, parte de la legitimidad de su forma de gobierno la fundamenta en una filosofía política que tiene más de 2500 años. Y con un agregado que hacía Mencio, el mejor alumno que tuvo o discípulo de Confucio, decía que el pueblo, si ese mandato del cielo
que tiene el emperador, que es de velar por los beneficios de sus súbditos, no es cumplido, tiene derecho a derrocarlo. Y si usted ve la historia de China, todas las dinastías, que no se fueron porque quisieron, sino que se fueron fundamentalmente, son 12 principales dinastías que tuvo China, todas cayeron en función, sin ser también la última, la Qing, en función de que existieron hambrunas, carestías, terremotos que eran una expresión del cielo de disconformidad o el castigo que hacía el cielo un emperador que no estaba conduciendo a su pueblo. Y decía una frase muy linda que decía que el agua puede llevar el barco, pero también puede volcarlo. En el sentido, lo decía Confucio, en el sentido de que el pueblo que no vea satisfechos esos beneficios tiene derecho a derrocar al emperador. Es esta relación ancestral entre emperador y súbditos la que hoy se traduce en este pacto tácito entre el gobierno del partido único y la sociedad china. Y hay que entenderlo. Para cualquier ciudadano chino, para la inmensa mayoría de los ciudadanos chinos, la legitimidad de su gobierno no nace de las urnas, sino que nace de la capacidad de ese gobierno de mantener unido un país y una civilización, de darle a ese país una estabilidad social y política y de asegurar la prosperidad de su gente. Que después sea elegido. Sí, y yo les quiero decir una cosa. Las encuestas, todas ellas a las que hago referencia, y también son accesibles a todos, incluso una que hace la Universidad de Harvard desde 1200, desde el 1002 o 2003, pero también la hace Gallup, Pew Research, la hacen en todas partes de los principales países del mundo, pero también la hacen en China. Y casi el 90%, repito, 90% según el resultado de esas encuestas, de los encuestados chinos, se dicen favorables o muy favorables a su forma de gobierno y a la política del Partido Comunista. Entonces, esto efectivamente, yo creo que con humildad, no proveniendo esos datos, insisto, de consultoras chinas, sino todo lo contrario, por lo menos a mirar con respeto ese modelo que no solo logró los resultados que logró, sino que también es visto por su población con simpatía o con mucha simpatía. Otro concepto fundamental para entender también el por qué, porque uno se dice, pero esto, acostumbrados a lo que decimos nosotros, esto efectivamente tiene una connotación que lleva hasta, o sea, no logra entender un occidental típico cómo puede tener más apoyo el gobierno de un país que no surge de elecciones que gobiernos en todos los países que tienen elecciones y que tienen mucho partido, ninguno en las encuestas llega a esos niveles de apoyo. Digo, por no muy lejos, creo que la última encuesta al presidente Orsi, que nadie duda de cómo surgió
o cómo llegó a la presidencia, creo que tiene el 38, y tiene más rechazo que simpatía. En cambio, ese gobierno de un solo partido tiene enorme, repito, para encuestadoras occidentales, tiene una abrumadora mayoría de simpatía. ¿Y saben por qué también eso? Por el concepto también muy arraigado de familia que hay en China. Eh, para la filosofía china, la familia es la célula base de toda la sociedad. Y es la imagen en miniatura del Estado, donde tienen lugar, eh, donde todos tienen lugar en esa familia y unos deberes que cumplir. Y en donde es imprescindible, según esos valores confucianos, valores como la benevolencia, el respeto, la lealtad, la reciprocidad, para poder preservar la armonía, la paz y la prosperidad. Entonces, fíjese también, para muchas democracias liberales, el Estado es un intruso. Volví a citar a, Vuelvo a citar a Milei, que quizás sea, y acá me permito dar una opinión política, cae en obscenidades cuando se refiere al Estado, eh, que habla, ¿cómo que se llama? Se denomina anarquista capitalista, o sea, propugna la desaparición del Estado, eh, pero que el Estado es visto, incluso aquí en Uruguay, que nadie duda de los valores democráticos, en las concepciones más liberales, el Estado es un intruso y hay que encontrar la forma de que el Estado se entrometa lo menos posible en nuestras economías, etcétera, en nuestra vida privada. Para China es un factor fundamental. Y acá fíjense a tal punto que el concepto de familia está tan arraigado que sociólogos como Weber, que también de chino tiene muy poco, más allá de un respeto por la civilización china, lo llamó como un estado familiístico. Y eso encierra, repito, una concepción en la cual del pater familia, el pater familia que es presente de la época del Imperio Romano hasta ahora, la concepción de la autoridad del pater familia, hoy para el chino es comprendida y respetada y justificada por su concepción milenaria de la familia y que el pater familia es hoy el Estado y el gobierno de un solo partido. Fíjense que el chino, créanme, yo he estado decenas de veces, incluso tuve la chance de vivir un año en China, que Confucio decía, el señor manda, el ministro administra, el padre es el padre y el hijo es el hijo. Fíjense el sentido vertical, el sentido vertical. La democracia china se define también consultiva vertical, eh, que tiene el chino medio. Y para el chino medio, el padre que manda y administra y protege a la familia es el Partido Comunista. Y no es casual de que Xi Jinping, por hablar del último presidente, del actual presidente chino, le evoque a Confucio para legitimar mucho del modelo institucional chino y del sistema chino de partidos. Porque efectivamente, entonces, también para un
demócrata y al medio, entender que esto sea, este criterio tan vertical, forme parte del acervo cultural de las costumbres chinas, no es fácil de entender. Pero sí, si asumimos con respeto ese acervo cultural, entenderemos el por qué en China ha logrado cohesionar y poner proa, no solo, sí liderada por un solo partido, sí con un solo modelo económico, pero 1.400 millones de personas no logran, no logran los éxitos que ha tenido China si existe capaz de promover esas transformaciones que han significado la admiración como transformaciones de, de, la, de la realidad china. Yo no sé, Ligia, yo quisiera desarrollar un poco más, algo más del modelo de democracia china, pero si les parece podemos quedarnos por aquí, porque ya veo que me pasé, ya llevo 1 hora y 10 y creo que también, capaz que, o por lo menos si quieren descansar 5 o 10 minutos. Lo dejo a ustedes, Ligia. No, Díganme. no, yo también me extiendo un poquito a veces, no te preocupes, pero lo bueno es que no nos cortan el acceso al Zoom, así que podríamos, quizás, hay unas cuantas preguntas, si quieres te las voy redondeando, algunos Bueno, puntos de una y de otra, porque algunas ya como que medio las has contestado. bueno, Entonces, por ejemplo, me anoto. ajá, acá hay una, no, te doy una, vamos una a una, tranquilo. Ah, Hay una bueno. pregunta bien específica, por eso creo que esta es fácil de contestar para ti. En China, ¿hay prensa o medios de comunicación que puedan cuestionar al gobierno o al presidente o al Partido Comunista? A ver, existe en China como en ninguna parte del mundo y tiene Ujú, una, un ámbito de libertad que es, ellos lo llaman el WhatsApp y las redes sociales, ellos lo llaman WeChat, al WhatsApp ujú, del amigo de Meta. Entonces, ahí hay un gran debate en el cual también hay opiniones, hay críticas, y en ese régimen que se llama consultivo, ujú, también de allí hay denuncias, sobre todo los casos de corrupción, que no son pocos en China, de administradores locales, etcétera, en el cual ha permitido una rápida intervención de las autoridades para poner remedio. Piensen esto, en China hay más de 40.000 manifestaciones de protesta por año. Esto no quiere decir, y acá contesto, no quiero evadir a la pregunta, de que la prensa, también Internet, tiene niveles de control. Sobre todo, uno leyendo la prensa china encuentra, sea a nivel de diarios, semanarios, en portales, ujú, encuentra críticas a el gobierno. Lo que en China está absolutamente denegado es que esas corrientes de crítica se transformen en movimientos políticos. ujú, La Constitución china admite un partido y otros 8 partidos más que le reconocen, que tienen representación en organismos selectivos, en este caso en la Comisión Consultora, la, el Congreso Político Consultivo del Pueblo Chino. Son 8 partidos que surgen incluso antes del triunfo o de la fundación de la República Popular. O sea, hay un ámbito de mucha libertad, incluso más.
Por ejemplo, a nivel de los intelectuales, a nivel de los intelectuales, a nivel de la academia, solamente en un gobierno que posibilite la libertad de investigación, que posibilite la libertad de tocar ciertos temas, es impensable el desarrollo científico que ha tenido China. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, el último informe de un instituto más calificados en ciencia y tecnología dice de que de las 85 tecnologías estratégicas, 75 están lideradas por China. Entonces, cuando yo siento de que existe una intromisión y un control en China sobre lo que se investiga a nivel de ciencia, de tecnología, de ciencias humanas, no es cierto. Y a la prueba me remito, sí, puede haber casos que existan ciertas provisiones, etcétera, pero el resultado, si no nos entiende a nivel de grandes números, este progreso en, en áreas, en zonas que, a no ser quien tenga la libertad de pensar y de crear, puede lograr. Ok, muy bien. Juntando preguntas de varios, de Mónica, de Ismael, que fue el que hizo esa pregunta, que tienen la preocupación del tema de los derechos humanos, podríamos englobarlas en cuáles consideras que son los problemas, que si alguno que tiene esta democracia, si tú fueras a considerar que tiene algunos problemas. Tiene problemas, tiene problemas. Uh-huh. Es buena la pregunta. A ver, Uh-huh. primero, también hay que admitir a raíz de los derechos humanos, que sin lugar a dudas deben existir casos de violación de los derechos humanos. Digo, Uh-huh. no, es imposible pensar que no existan. Pero el concepto de derechos humanos en China no tiene el mismo fundamento, el mismo carácter que en el mundo occidental. Por ejemplo, China respeta la individualidad como la respeta el derecho humano, llamémosle para facilidad del lenguaje, Uh-huh. Uh-huh. occidental, pero también privilegia al individuo en la sociedad, y de ahí el énfasis que hace en los derechos sociales como parte fundamental del derecho humano, que es efectivamente a la educación, que está sancionado en muchas constituciones, está en la Carta de Naciones Unidas, a la educación, y en eso ha logrado erradicar el analfabetismo, a a la alimentación, y en eso no existen más pobres, indigencia en China, a la cultura, al acceso a la cultura, a la universidad, etc. Yo diría que, y respondo al contertulio que hizo la Uh-huh. pregunta, y creo que hay también otro aspecto a mejorar. Yo, por ejemplo, si fuera gobierno chino, yo liberalizaría más la prensa, la verdad, Uh-huh. la verdad. Porque creo que tiene músculos suficientes el gobierno para permitir una cierta apertura, Uh-huh. digamos, a la occidental. Pero el principal drama es la corrupción, Uh-huh. porque estos regímenes en general, y hay ejemplos no solo en China, también hay un ejemplo que se puede asimilar mucho, está el ejemplo también en Vietnam, Uh-huh. está el ejemplo en Singapur con sus características, son campo de cultivo para la corrupción. Al punto tal, al punto tal, ¿por qué digo? Porque cuando hay un gobierno, un solo partido, que es en definitiva después de un proceso de consulta, etcétera, que funciona, de tomar en cuenta asambleas Uh-huh. regionales, locales, de aldeas que votan todas como votamos en Occidente, pero al tener una dirección única, al haber un administrador local que tiene poderes muy importantes, la corrupción
es uno de los temas. Por ejemplo, la tierra, que conceder un terreno, es propiedad del Estado y depende de un administrador local. Entonces, imagínense lo que puede significar que ese administrador local, una cosa, un terreno que puede valer 15 millones, se lo da a un amigo por 1 millón y que se quede con otro millón por habérselo dado, haberle hecho ese precio especial. Y así con muchas políticas. Y efectivamente, al punto tal, esa corrupción, yo también le digo todo, le llamo a la corrupción, le llamo el lado oscuro del Ujú, milagro chino, ujú, porque efectivamente ese crecimiento, incluso que fue inducido, promovido por las inversiones extranjeras, cobijó hechos de corrupción enormes. Cuando asume ujú, discurso que asume ujú, la guerra a la corrupción y dice ujú, que el talón de Aquiles es en el Partido Comunista y en el Estado es la corrupción. ujú, Y que si no se logra erradicar la corrupción, está destinado el fracaso, la condena al Partido Comunista y al Estado chino. Y declaró una guerra, querida Ligia, ujú, que llamó de tigres y moscas, diciendo que es transversal. Tigres son los cuadros fundamentales del partido, los cuadros fundamentales del gobierno, y las moscas son los pequeños funcionarios de un pueblo. ujú, Perdón, Barrios, Más de 5 millones ujú, han sido procesados ujú, por casos de corrupción en China, que es un Barrios, peligro para el sistema per- chino. ujú. eso, perdón, lo que se cortó cuando tú ibas a Ajá. decir quién dijo ¿Quién eso. ¿Fue dijo Mao o Xi Jinping? lo de que era Ah, el Xi talón de Jinping, Aquiles? Xi Jinping. Xi Ujú, Xi ok, Jinping. Jinping, ok, Xi Jinping. ujú, Gracias. ok. No, al contrario. Muy bien. Entonces, ok. Hay una acá que me parece, ¿verdad? Que la tenemos un poco todo, no, yo no, pero mucha gente la tiene en la cabeza, que termina así, la pregunta era más compleja, pero termina, la historia del mundo ha sido una historia de guerras y conquistas. ¿Por qué sería diferente con China? Perdón, que todo el mundo, disculpame, La Ligia. historia del mundo es de guerras y conquistas. ¿Por qué sería hoy diferente con China? Porque efectivamente Ujú, China, y eso también es un dato, China ujú, no ha invadido ningún país. ujú, Estados Unidos ha invadido, bueno, el último no fue lo de Venezuela. Estados ujú, Unidos, China no ha participado en ninguna guerra fuera de sus fronteras y no ujú, le costaría nada. Ustedes saben que China es el único país de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Estados Unidos que nunca participó en ninguna guerra fuera de frontera, porque lo hizo Rusia, lo hizo Estados Unidos, lo hizo ujú, Francia y lo hizo el Reino Unido. Y ujú, yo también no conozco un caso en el que China se haya de manera desembosada. Después la política, la diplomacia puede tener otros, otros acentos u otros matices, ujú, pero de injerencia en los asuntos internos de otros países. ujú, Fíjense esto. Bueno, vuelvo, miren que no, ujú. no sí, no la tengo con mi ley, pero no, pero fíjense que Trump llamó a votar por Milei en las elecciones esta de medio término Ujú, y le regaló 20 millones de dólares. Trump mandó a Vance 3 días antes del cierre de la campaña electoral de Orbán a Budapest, el que ujú, perdió después, a hacer campaña por Orbán porque era su aliado. ujú, Trump tuvo una injerencia decisiva en las elecciones de Honduras hace 3, 4 meses. Entre otras cosas, así como secuestra a Maduro por narcotraficante, le dio el indulto al hondureño padre político, el actual ujú, presidente, que tenía 45 años de cárcel por traficante, según la ley de Estados Unidos, por traficante de droga. Entonces, yo no conozco
Es lo que China la ha conquistado a ningún país militarmente. Ustedes saben que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, y yo insisto en Estados Unidos porque es la otra gran potencia del mundo, y es la que hoy no, ya perdió la hegemonía del mundo, porque por lo menos la tiene que compartir con China. Estados Unidos participó en más de 100 guerras, en más de 100. Y no hay conflicto en el mundo en el cual directa o indirectamente Estados Unidos, no importa, insisto, el lugar del mundo, y ahora lo estamos viviendo con Irán, que Estados Unidos esté presente. Por eso yo digo, y soy enfático en eso, cuando China se autoproclama como el gran defensor de la paz, como el gran defensor del multilateralismo, como el gran defensor del sistema de Naciones Unidas, tiene que ser, o sea, no se lo está declarando, sino que pone los hechos detrás de los dichos, porque no debe haber en los hechos quien defienda más el multipolarismo, al sistema de Naciones Unidas, el respeto de la soberanía de cada uno de los países. China es el principal socio comercial de más de 150 países. Ahí hay de todo pelo, de todo tipo. Hay países que uno puede usar dictadura, otro democracia, otro anarquías, lo que sea. China no condiciona una relación política, diplomática, por la forma de gobierno o el partido que esté en el gobierno. Eso es respetar los 5 principios de la coexistencia pacífica, y lo hace todos los días, porque, cierto, se me puede contestar que obviamente China no está regalando nada, obvio que no regala nada, pero China no te obliga, por ejemplo, el plan Marshall de los Estados Unidos, que significó recuperar a la Europa destruida por el nazismo, tiene un componente ideológico enorme, porque era recomponer las fuerzas de Europa Occidental en una clave, ya iniciaba la Guerra Fría, en una clave antisoviética. Y aquel que no adhería a la ideología de los Estados Unidos, o lo que Estados Unidos entendía por democracia, quedaba fuera del plan Marshall. El equivalente, digamos así, como plan Marshall, a nivel de obras de infraestructura, de obras de comunicación, etcétera, es esta iniciativa, que es un poco el buque insignia chino, de la franja y la ruta, que ya ha dado cientos de miles de millones en dólares de préstamos para infraestructura, para sistemas de telecomunicación. Obvio que a China le interesa, pero ahí hay 140 países de todos los pelos, de todos los tipos, de todas las latitudes. Entonces, cuando hoy decimos que el derecho internacional está siendo violentado por los Estados Unidos, la gran potencia que puede hablar y no contradecirse y que no se le encuentre, no, acá no se respetó el derecho internacional, acá tú armaste a esto, acá tú mandaste una tropa allá, es China. Obviamente, como la otra gran potencia, también hay otros casos. Uruguay nunca mandó a su ejército a hacerle guerra a ninguno. Claro. Bueno, ya hay algunos compañeros con las patrulleras, ¿cómo es? Con las patrulleras oceánicas. Ahí capaz que hay algunos compañeros que ya se van teniendo que retirar, porque hay gente que tiene otros cursos, se me olvidó eso también. Pero te agradecemos un montón, hemos aprendido montones. De hecho, este curso continúa, así que seguiremos haciendo referencia a las cosas que aprendimos hoy contigo. Yo estoy enseñando un curso, termino ahora esta semana que viene y voy a hacer algunas cosas en el cierre del curso sobre Introducción a la Historia de Asia. Qué bueno. Sí, qué bueno. Y bueno, eventualmente se lo daré a este grupo también para meternos más. Si lo haces aquí en el grupo, invítame. Claro, obvio, ya quedaste. Ya me diste el teléfono, quedaste. Lo mismo, perdón, Ligia, perdón que te interrumpa. Sí. Lo mismo. Sí quedaron cosas que les interesa,
Sí. o de la charla de hoy sobre, para entender más todavía, o cuestiones concretas de cómo Sí. funciona la democracia en China, Sí, o otros sí. temas, yo con mucho gusto, tú me avisas, tú, Ajá. Waldemar, tú Sí. como coordinadora, Ajá. y yo veo, si estoy disponible, lo hago con mucho gusto. Gracias, gracias. Sí, has sido muy generoso y quería darte muchas las gracias porque es tu tiempo, es un viernes en la tarde y bueno, estamos, aunque es un viernes frío, no creo que tenías muchas ganas de salir, ¿no? Escuché No, que no, está está frío. precioso el Está día. Tú bueno, sabes que bueno, más todavía el todavía. invierno no llegó y todos los uruguayos que me están escuchando coincidan conmigo. Está precioso el Pues tiempo. más grande el sacrificio que has hecho, que has estado aquí en la tarde. Un chivo para Daniel. Sí, El claro. libro Sí, Descubrir China. sí, Ya lo compré. yo lo busqué en Amazon, pero está solo como ebook y yo no sé Sí. leer, yo tengo que leerlo en papel. Bueno, cuando vengas, Ahora, sí. Ujú. Espérate, que te congelaste. Se cortó. Ahí, se cortó. No, está ahí, ¿no? Espérate, que te cortaste. ¿Qué dijiste? cuando nos ¿Cuándo voy veamos, a? Ajá. cuando nos veamos, tendré el honor de darte uno dedicado a ti. Bueno. Ay, Dios mío. Ok, bueno, ojalá te pueda llevar yo uno mío. Y así Dale. intercambiamos, ¿ok? Ahí está. Dale, bueno, Bueno. pues un placer, ha sido un gustazo. Estuviste hablando con 30 personas acá y ahora todos pues van a salir corriendo a comprar el libro, estoy segura. Okay. Ya lo tengo, ya lo tengo. Exacto, Bueno. los que no lo tienen, pues ya saben. Okay. Estimados, Muchas gracias. Muchas un gracias. abrazo Muchas gracias a ti, Daniel. muy Gracias. grande y Gracias. nada, y les agradezco la paciencia y si No. algo sirvió, si les quedó algo de esto, ya me doy más que satisfecho. No, mucho. Okay, Mucho, gracias. Por gracias. supuesto, muchísimas gracias. Ya queda Gracias. como recurso de este Un tema. abrazo. Gracias. Un abrazo. Ok, chao. Bueno, muchas Bye, gracias. bye. Muchas gracias, Chao, interesantísimo gracias, gracias. todo. Que pasen todos muy buen fin de semana. Ok, cuídense. Igual. Chao, chao. Chao. Igualmente para ti. El viernes que viene no nos vemos. No, ¿verdad? Porque es no. feriado, ¿correcto? Seguro. Buenísimo. Sí. Descansen. Bueno. Chao. Que Bye, bye. descansen Chao. todos. Bye. Chao.